Bienvenidos a este video. Mi nombre es Luis Fernando y junto con mi compañero Marcos Jeremías les estaremos exponiendo un pequeño resumen de lo que trata el tercer libro de Vitruvio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Apolo de Delfos manifestó, por medio de los oráculos de la pitonisa, que Sócrates era el más sabio de todos los hombres. Sócrates permanece en el recuerdo por sus opiniones prudentes y llenas de sabiduría. Afirmaba que era muy conveniente que el corazón del hombre estuviera abierto de par en par para no mantener ocultos sus pensamientos ni sentimientos, sino patentes a la consideración de todo el mundo. Si fuera así, se percibirían muy de cerca las cualidades y defectos de los humanos, mas como no es así, sino que todo ha quedado fijado como la naturaleza querió, no se sigue que los hombres sean capaces de juzgar en su auténtica realidad los conocimientos de los artistas profundamente ocultos en su interior, pero quienes con similar ficción, ingenio y habilidad realizaron obras perfectas y extraordinarias, tanto para sus conciudadanos como para los que poseían escasos medios económicos. No llegaron nunca a alcanzar ningún reconocimiento, pues fueron burlados por la fortuna. Capítulo 1. Origen de las medidas del templo. La disposición de los templos depende de la simetría, cuyas normas deben observar escrupulosamente los arquitectos. La simetría tiene su origen en la proporción, que en griego se denomina analogía. La proporción se define como la conveniencia de medidas a partir de un módulo constante y calculado y la correspondencia de los miembros o partes de una obra, de toda la obra en su conjunto. El cuerpo humano lo forma la naturaleza, de tal manera que el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mida una décima parte de su altura total. Los restantes miembros guardan también una proporción de simetría. Exactamente de igual manera, las partes de los templos deben guardar una proporción de simetría perfectamente apropiada de cada una de ellas al respecto del conjunto total en su completa dimensión. El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se coloca a un hombre boca arriba, con sus manos y sus pies estirados, situando el centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los pies. Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de modo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de sus partes guardan una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. Dejaron constancia de la proporción de las medidas en todas sus obras, pero sobre todo las tuvieron en cuenta en la construcción de los templos de los dioses, que son un claro reflejo para la posterioridad de sus aciertos y logros como también de sus descuidos y negligencias. Igualmente, a partir de otros miembros del cuerpo, concluyeron el cálculo de distintas medidas que son precisas en cualquier construcción, como son el dedo, el palmo, el pie y el codo. Las fueron distribuyendo en un cómputo perfecto que en griego se llama teleo. Una cuarta parte del denario es el sestercio, que equivale a 2 haces y medio. Por tanto, el pie tiene una equivalencia de 16 dedos, como otros tantos haces equivalen a un denario. Capítulo 2. Estructura de los templos. Un ejemplo de templo Ingantis es el que está junto a las tres fortunas, próximo a la puerta colina. Posee los mismos elementos que el templo prostilo, pero además en la parte posterior tiene unas columnas y un frontón igual que en la fachada, como el estilo períptero, poseyendo en la fachada y en la parte posterior 6 columnas y 11 en los lados, incluidas las angulares. En Roma no se tiene ejemplar de esta clase de templos, pero sí en Magnesia, el templo de Diana, construido por Hermógenes de Alabanda, y el templo de Apolo, levantado por Menesteo el Hipetro. Es un templo de 10 columnas en la fachada y otras 10 en la parte posterior. Los elementos coinciden con los templos de clase díptero, pero en su parte interior posee 2 pisos de columnas alejadas de las paredes, como el pórtico de los peristilos, donde su parte central queda al descubierto, sin techumbre. Tampoco se tiene en Roma ningún ejemplar de esta clase de templos, pero sí en Atenas. El templo octostillo dedicado a Júpiter olímpico. Capítulo 3.
Clases de templo. Hay 5 clases de templo, los cuales se mencionan a continuación. Pignostilo, cuando tiene columnas muy estrechas. Sistilo, cuando con columnas más espaciadas. Diastilo, con columnas más separadas que las tipo sistilo. Eurostilo, estas columnas son más separadas que las dos anteriores. Eustilo, cuando las columnas están a una distancia proporcionada entre ellas. El templo tipo pignostilo tiene un intercambio o espaciado entre columnas de 1,5 diámetros de la columna. El sistilo es un templo que en el espaciado entre columnas es del doble de su diámetro y los plintos de las bases de las columnas son cuadrados. Estos dos tipos de templo mencionados tienen algunos defectos que se mencionan a continuación. Por el espaciado entre columnas, las matronas cuando suben por las escaleras no pueden subir agarradas de las manos en eventos como las rogativas. El aspecto de las batientes de las puertas queda cubierto por las columnas y por estas mismas columnas algunos objetos como estatuas son poco visibles. El templo tipo diastilo tiene un intercolumnio de 3 diámetros de columna como es el templo de Apolo y de Diana. Algunos de sus defectos son los siguientes: se acaban rompiendo las arquitraves debido a la gran distancia entre columnas. En los templos tipo aerostilos no se pueden usar arquitraves de piedra ni de mármol, entonces se utilizan vigas de madera. El aspecto de las edificaciones es muy alargado, poco elevado. Se adornan con estatuas de barro y de bronce dorado. El templo eustilo, que tiene mejores cualidades de utilidad con respecto a su aspecto y solidez. El espacio entre columnas es de 2 veces el diámetro de la columna. El intercolumnio de la parte superior y central de la fachada será de 3 veces el diámetro de la columna, y así se logrará una entrada sin obstáculos y buen aspecto. Capítulo 4. Cimientos de los templos. En un terreno sólido, la cimentación de estos edificios será mediante una excavación que se ajusta a proporciones o exigencias del volumen de la construcción. Se ocupará la totalidad o la mayoría del suelo firme. Se levantarán paredes sobre la tierra debajo de las columnas con un ancho que sobrepase la mitad del diámetro de las columnas, que posteriormente se levantarán. El espacio que quede en medio se rellenará o abovedará. Una vez colocada la cimentación, se deben colocar a nivel los estalobatos. Se levantarán las columnas sobre los estilobatos. Dependiendo del tipo de templo, se colocarán el espaciado entre columnas. En la fachada, los escalones deben ser siempre impares, pues al empezar a subir se coloca el pie derecho y este será el que pise el último escalón. El peralte de los escalones debe ser entre el palmo de 10 a 12 pulgadas. El ancho de las gradas debe ser menor a 1,5 pies ni mayor a 2 pies. Capítulo 5. El orden jónico. Concluido todo lo anterior, se colocarán las bases de las columnas respetando la simetría y las proporciones del tipo de templo. Concluidas las bases, se deben poner en su sitio las columnas intermedias, tanto en el proanao como en la parte posterior, siempre perpendicular a la parte central. Los elementos de las columnas angulares deben orientarse hacia las paredes del santuario y a su flanco perfectamente a nivel. Fijados los fustes de las columnas, se colocarán los capiteles. Ya colocados los capiteles y las columnas no a nivel, sino respetando las correspondientes medidas, con el fin de que el aumento que se añade a los estribatos debe corresponderse en los elementos superiores con la proporción de los arquitraves. Todos los elementos que van sobre los capiteles de las columnas, es decir, los arquitraves, frisos, cornisas, tímpanos, frontones, acroterias, deben tener una inclinación ligera en el frente. Las estrías de las columnas deben ser 24 y excavadas de manera que coloquemos en la cavidad de las estrías la escuadra. Su giro toque a la derecha y a la izquierda son extremos de las estrías, y la punta de la escuadra roce la cobertura a medida que se va girando alrededor. Eso fue todo por este video. Gracias por su atención.